Celsa Puente, ahora exdirectora del Consejo de Educación Secundaria, había solicitado una licencia de 2 semanas para viajar a España que no le fue concedida. Se le otorgaron 7 días, por lo que se esperaba su reintegro para el lunes pasado. Puente no regresó a trabajar, por lo que el Consejo Directivo Central resolvió por unanimidad solicitarle su renuncia. En la resolución del CODICEN, firmada por sus 5 directores, se afirma que las explicaciones que dio Puente sobre la extensión de su licencia no resultaron satisfactorias. Esta mañana el CODICEN informó a través de una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas que Puente efectivamente presentó su renuncia y que esta fue aceptada por unanimidad. En el marco del trabajo en equipo, que claramente requiere un organismo colegiado, sus razones no resultaron satisfactorias para este Consejo, por lo que por unanimidad el CODICEN le solicitó la renuncia, la que fuera presentada y aceptada en la sesión celebrada en el día de la fecha. Minutos antes de la confirmación oficial, Puente escribió en su cuenta de Twitter: en este día tan especial, primero los afectos, la familia, los amigos, los compañeros. Viva la vida que es tan linda a pesar de los sinsabores. Según informó el presidente del CODICEN, Wilson Neto, quien ocupará el cargo de manera transitoria será el consejero Javier Landoni. Puente, por su parte, continuará desempeñándose como inspectora efectiva. Vamos a profundizar en este tema y para eso ya recibo en los estudios de BTV Noticias a Robert Silva, consejero en representación de los docentes del CODICEN. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Celsa Puente, ¿renuncia o le piden la renuncia? ¿Cómo fue ese procedimiento que se dio en estas últimas horas y que termina con la salida de Puente? Bueno, nosotros mantuvimos en la mañana de hoy una conversación muy franca y directa, los 5 integrantes de CODICEN con la directora general, y en el marco de dicha conversación se le solicitó la renuncia y ella la aceptó, la presentó y nosotros la aceptamos en ese momento, sin perjuicio de que después fundamentará la misma y por lo que ella misma explicitó, pero en definitiva fue en esa instancia. Ella hizo sus descargos en esa reunión, digamos. Sí, nosotros ante la imposibilidad de habernos comunicado con ella por la ausencia del país desde el 26 de marzo, que fue cuando se autorizó, del 26 de marzo al 6 de abril, y en su no reintegro cuando estaba previsto, no nos habíamos podido comunicar y bueno, ella explicitó las razones de esa circunstancia. ¿Qué eran? Que fueron que ella había solicitado con anticipación, fueron todas de índole personal, y en ese momento, si bien la resolución fue en marzo, hubo instancias previas vinculadas con una cuestión que es clara y que nosotros también la habíamos manifestado, que en las actuales circunstancias, en esta época del año, entendíamos que se debía estar al frente de la educación todos sus integrantes en las reparticiones que estaban. Ahora, una licencia que se extiende más días de la cuenta, a priori en Uruguay, donde las renuncias a veces se demoran muchísimo, no parece ser el único elemento que decante en esta situación. ¿Habían diferencias concretas con Celsa Puente? ¿Esta es la gota que rebasó el vaso? A ver, la dirección general de un consejo, como la integración de los 3 integrantes de cada consejo, primaria, secundaria, UTU y formación en educación, que son 3, en todos los restantes son 2 cargos de confianza del CODICEN. Así lo establece la ley de educación, son cargos de confianza del CODICEN. Y como cargos de confianza hay un acumulado de acciones que se van desarrollando en el marco de determinado accionar a futuro. Y bueno, en este caso, en lo personal, yo no tengo dudas, yo lo vengo planteando desde hace tiempo, algunas diferencias particulares con el modo de conducción, con las cuestiones que se habían planteado muchas veces. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de esta gestión de más de 4 años de Celsa Puente, por el caso que le toca a usted, que es desde que está en el CODICEN? Bueno, a ver, yo estoy en el CODICEN y siempre lo digo porque los docentes así lo resolvieron. Y en ese marco planteé en reiteradas oportunidades la imperiosa necesidad de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto, de sumarme positivamente a las resoluciones que se fueran a concretar, a llevar adelante. Lo he dicho muchas veces, me enteré por la prensa de decisiones del Consejo de Secundaria, me enteré por la prensa de decisiones
decisiones que luego terminaban impactando en colectivos docentes y que tenía que presentarlo sin mucho éxito. Usted cuando dice, bueno, pedía trabajar en equipo, está diciendo lo contrario también, que es que Celsa Puente no trabajaba en equipo entonces. Bueno, a ver, en eso tenemos unanimidad en el CODICEN, y si tú repasas lo que aprobó el CODICEN con sus 5 integrantes, es la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo y de trabajar para el logro de los desafíos y de las acciones que la educación necesita y requiere en el marco de un trabajo colaborativo, cooperativo. Tú fíjate una cosa, que si nosotros le pedimos a los docentes, a los centros educativos que trabajen en equipo, nosotros que somos autoridades y que estamos en estos cargos, en nuestro caso, reitero, por decisión de los docentes, tenemos que propiciar esas instancias. Nosotros desde el lugar que tenemos las propiciamos siempre y creemos en el trabajo en equipo. En el último tiempo Puente había tomado una resolución, por ejemplo, que era que bueno, ella era la única que iba a tomar las decisiones sobre creación de nuevos grupos y también asignar horas de apoyo docente. ¿Esa decisión que tomó jugó algún papel en esto que termina configurándose con una renuncia? Bueno, en lo personal yo salí públicamente con eso, con la elección de horas. Me refiero a todo el CODICEN. No, eso no, francamente no fue evaluado en el CODICEN, sin perjuicio de que cada uno de sus integrantes, y sería bueno consultarles, tengan su posición. En lo personal, públicamente dije que era un desacierto, que no estaba de acuerdo, con otras decisiones como vinculadas a la repetición, decisiones vinculadas a que por la prensa cambio la elección de horas, por la prensa bajo el cambio de la elección de horas. Esas cuestiones son las que nos hacían mal y en lo personal lo planteé desde hace mucho tiempo. Más allá de estas diferencias que usted marca, ¿cuál es la evaluación que hace de la gestión más allá de las formas con las que trataba en función de los resultados educativos? Y se lo pregunto a usted, que además de estar representando a los docentes tiene una larga trayectoria en evaluar cosas de educación. Sí, yo creo que nosotros en educación necesitamos tomar algunas medidas que impacten efectivamente. Se están haciendo cosas muy bien en educación. Por ejemplo, el seguimiento de las trayectorias de los alumnos, el acompañar a las familias, en procurar que estén. Esas son cosas que se están haciendo bien y nosotros las hemos acompañado. Ahora necesitamos apurar el tranco en otras medidas, en cambios efectivos en el que se enseña, en el cómo se enseña, en la formación de los docentes, en el fortalecimiento de los equipos de dirección. Se sigue sin impactar en el tema del egreso y el rezago. Claro, nosotros tenemos que impactar en eso para que una vez que logramos que los jóvenes, los estudiantes estén en los centros educativos, ofrecerle una oferta educativa acorde a sus expectativas, sus necesidades y que salga un poco de la rigidez. Y esto va mucho más allá de la discusión de áreas, asignaturas. Hay que pensar en grande. Silva, para finalizar rápidamente, ¿ya hay nombres para sustituir a Celsa Puente teniendo en cuenta que lo de Landoni es un interinato? No, yo creo que hay que pensar a partir de ahora en más, pero cambie un poco. En vez de pensar en nombres, tendríamos que pensar, los que tenemos la responsabilidad de tomar la decisión, que somos los 5 integrantes de CODICEN, en cuáles son las cualidades, las aptitudes, la formación y la experiencia que debe tener quien ocupe el lugar de la Dirección General del Consejo de Secundaria para transformar ese nivel educativo. Silva, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con este tema, vamos a repasar los antecedentes de la gestión de Celsa Puente que finaliza hoy. Celsa Puente asumió en secundaria a comienzos del 2014. Hasta ese momento era una inspectora desconocida que también había sido directora de 2 liceos. Llegó a suplantar a Juan Pedro Tineto, quien fue cesado del cargo tras los malos resultados conseguidos en las pruebas PISA por mantener diferencias con Wilson Neto y, según informó El País en ese entonces, luego de que éste se fuera de viaje de licencia en medio de un largo conflicto docente. Cuando terminó el gobierno de José Mujica, Puente fue ratificada en el cargo en el comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez y desde allí se enfrentó en más de una oportunidad con el sindicato de profesores de secundaria y también recibió críticas de la oposición. La salida de Celsa Puente se produce en la previa de que se presente una nueva rendición de cuentas y mientras el sindicato docente amenaza con ir a la huelga si no se dan instancias de negociación presupuestal. Además, se produce en el marco de un panorama complejo para la educación secundaria, donde se concentran los principales problemas del sistema educativo, según coinciden expertos en educación. De hecho, las cifras divulgadas por el Instituto de Evaluación Educativa muestran que, a los 13 años,
3 de cada 10 adolescentes cursa con rezago o abandonó el sistema educativo. Y a los 17 años la situación se divide en tercios. Solo el 34% cursa el grado esperado, mientras que el 39%, 4 de cada 10, está rezagado y el 27%, 3 de cada 10, no estudia. El doctor en ciencia política Juan Bogliacini, que realizó un estudio sobre la educación en Uruguay, habló en BTV Noticias sobre los problemas de cobertura que hay en secundaria. En el informe se ofrecen 3 comparaciones que son importantes: Uruguay con el mundo desarrollado, Uruguay con la región y Uruguay contra sí mismo. Y en las 3 vemos que Uruguay está en un problema muy grande, sobre todo concentrado en la educación secundaria. Tiene naturalmente el sistema virtudes importantes y muchas cosas que hace bien, sería injusto no decirlo. Nuestro problema está centrado en la cobertura. A nivel del ciclo secundario, estamos en este momento únicamente por encima de Guatemala en términos de culminación del ciclo secundario en América Latina.